Bueno, muy buenos días. Me da mucho gusto estar en esta casa. Conocí su iniciación y tuvo desde el momento en que partió un compromiso muy grande con ayudar a nuestro país a pensar y a elaborar proyectos que se derivaran en el mejoramiento de nuestras democracias y de nuestras condiciones de vida. De manera que muchas gracias, Antón, por haber organizado este encuentro y particularmente por el tema. Hay que tener cierto coraje para agarrar este tema porque no es un tema fácil, particularmente para las organizaciones internacionales. Pero es muy grato que hayas elegido el Uruguay. Nuestro país es ciertamente un ejemplo hoy en América Latina, lo ha sido. Hemos tenido nuestros pequeños tropezones, pero la verdad que en los últimos 37 años la democracia uruguaya ha sido una democracia activa, con partidos políticos de todas las tendencias y especialmente con un hecho bastante único, ¿verdad? Que perviven en el país partidos que nacieron en el año 1836. Que no queda duda de que en el espectro internacional esto es un hecho que debe ser destacado y puesto como referencia al por qué nosotros como país creemos en la democracia. La hemos suspendido un par de veces, por 20 años en total, en los últimos 100 años, de manera que de alguna forma el país hoy tiene un compromiso nacional con respecto a la vigencia de la democracia. Pero esa democracia está en crisis en muchas partes y hablar del por qué está en crisis, sobre todo por qué está en crisis en América Latina, yo creo que es un ejercicio saludable. Por lo tanto, que vengas aquí a traer estos 10 puntos que forman parte del esquema de estas conversaciones, me parece una idea muy feliz y hay que agradecértela como uruguayo para este tipo de debate. Yo creo que lo primero que yo diría es que estamos terminando un periodo en la historia de la humanidad, que son los 75 años que suceden a la fundación de las Naciones Unidas y la recuperación de la paz en el mundo, la paz universal. En San Francisco, 51 países aprobaron la Carta de las Naciones Unidas. En esos 51 países había 19 latinoamericanos. Y ahí surgió todo un sistema internacional inspirado, obviamente, en los principios judeo, cristiano, greco, romanos del mundo occidental, que es en el que vivimos, en el que queremos seguir viviendo, y dio lugar al surgimiento en el mundo de una especie de contagio democrático. Nunca ha habido, después de la guerra, tantos países que se declaran democráticos. Hay más de 100 países que abrazan la democracia como forma de gobierno. El sistema que parte con una visión occidental del mundo, que es la que se impone en la Carta de Naciones Unidas. Eso se extiende y de alguna forma formó parte de la gran herencia que dejó aquel periodo trágico de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue todavía mucho más trágico, los 30 años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, tema realmente para recordar y tratar de tomar lecciones de todo aquello. El surgimiento de esta democracia, por supuesto, tuvo que enfrentar cosas nuevas, porque en ese paquete de ampliación entraron países con razas, con culturas, con valores, con religiones diferentes, con lo cual comenzaron a aparecer tensiones en todas partes para efectos de consolidar una visión especial occidental para acomodarlo un poco a esos valores y a esas tradiciones que incorporaban muchos de esos países. Eso en incorporación no es fácil y sigue no siendo fácil. Es una primera forma de ver el mundo. Es decir, nosotros formamos parte de una cultura, creemos en esa cultura, nos creamos en esa cultura, compartimos sus valores, pero en el mundo no hay esa misma valoración en esos niveles en todas partes. Eso explica que hoy la democracia como concepto original tenga tensiones en muchas partes, incluso en Europa. Grecia fue un momento muy importante que hay que recordar. Pero bueno, la democracia en ese sentido parte y nos va dejando muchas preocupaciones respecto a las tensiones que se han ido creando en torno a la democracia. Hoy la democracia
tiene problemas en todas partes, sin ninguna duda. En algunas partes problemas que pueden incluso alimentar las tensiones e incluso la terminación del proceso democrático. En América Latina, para tomar un poco en ese contexto, nosotros hemos tenido en los últimos 75 años experiencias interesantes y retrocesos importantes en el funcionamiento democrático. Y es bueno que se discutan el por qué hoy la democracia en América Latina, no hablamos de nuestro país, pero tenemos nuestros problemas, no es que tampoco seamos nosotros el paraíso del mundo, pero de alguna forma, ¿por qué razón está la democracia con tensiones, con retrocesos y con serios peligros de ser o reemplazada o sustituida o corregida por tendencias autoritarias? Es un tema importante que yo creo que tenemos que discutir y los 10 puntos que propone la agenda que ustedes van a tener estos días me parecen muy buenos, porque prácticamente está todo ahí muy bien descrito. Hay que leerlo con cuidado. Cada uno de los 10 puntos tiene un mensaje donde están insertadas las posibles causas que llevan a que la democracia pueda tener tensiones o dificultades en continuar operando. Yo quisiera tomar dos, que han sido muy importantes en mi experiencia personal, tantos años trabajando en mi país y en América Latina, pues dos hechos que han sido importantes en tensionar el funcionamiento de la democracia. Uno han sido las crisis económicas y otro han sido la crisis de los partidos políticos. Dos comentarios breves sobre estos dos puntos que están incorporados en la lista que les traiga a ustedes el documento, pero que de alguna manera en lo personal a mí me impactaron porque han estado presentes a lo largo de los últimos 50 años que he estado trabajando en América Latina. Y el tema de las crisis económicas ha sido tensiones muy importantes, porque las crisis económicas obligaban, primero son muy complicadas en todas partes, son muy distintas unas de las otras, pero en general todas ellas conmueven al sector social, lo llevan a reaccionar, y tenemos en algunos casos que muchas de las caídas de la democracia de los años 80 y pasajes a regímenes militares fue debido a las tensiones que crearon las crisis económicas y a la incapacidad del sistema democrático, de partidos, de gobiernos, de poder ejecutivo, legislativo, responder con eficacia a todo eso. Y eso se debió, yo creo, por algo que lo vemos aún en algunos países hoy en América Latina, y es que el enfrentamiento de las crisis económicas no es fácil. No es fácil porque tiene que chocar con una serie de intereses creados, aspiraciones deprimidas, movilizaciones de tipo político, que hay que concertarlas para llevar adelante un programa que sea coherente y que permita salir del pozo. Generalmente el Fondo Monetario es el que se llevaba la paliza, siempre nos lo recomendaba el Fondo Monetario, esto del Fondo cuánto hemos desfilado por las calles de Montevideo para hablar del Fondo Monetario. Y es cierto, lo que pasa es que la corrección de los desequilibrios nunca es fácil, siempre tiene costos. De lo que se trata es que haya que tratar que los costos los pagan los que pueden más. Y generalmente no es así. Generalmente muchas de estas crisis se pagan a partir de la depresión de los sectores más deprimidos. Entonces, claro, eso genera tensiones de tipo social. Y esas tensiones se proyectan en movilizaciones y en algunos casos en desórdenes que trajeron a los sectores de la fuerza a gobernar los países. En los años 80 hubo un rosario de países que tuvieron ese tipo, enfrentados a este tema de cómo hacer frente a las crisis. Y yo creo que hay un tema que cada vez en lo personal se agranda más en mi convicción. La democracia tiene que estar acompañada por una cierta actitud de los actores en la democracia a concertar, a acordar en ciertos principios básicos que están por encima de la coyuntura e incluso muchas veces por encima de las convicciones que puedan tener los partidos sobre el quehacer económico. Esa capacidad de hacer es realmente muy complicada, porque depende en última materia de la autoridad de los partidos políticos, de la información a la gente, de la participación de los sectores con poder económico que tienen que participar en la solución de los problemas. Y eso no siempre es fácil. Y yo creo que este enfrentamiento del funcionamiento de la democracia con respecto a las crisis económicas ha sido un tema complicado, lo sigue siendo ahora también, porque los países tienen estructuras sociales complejas, clases medias que tienen capacidad de protestar,
que tienen capacidad de hacerse presente, que tienen medios de información, y esas clases medias que han avanzado se resisten a perder posiciones o incluso en muchos casos a hacer su contribución a los costos que tiene la salida de una crisis. En todo ese esquema yo creo que para nosotros en América Latina las crisis económicas han sido factores fundamentales que han puesto de relieve la debilidad de las democracias y la debilidad a poder imponer un mínimo de acuerdos básicos sobre los cuales armar un esquema de política. Lo vamos a hacer en la Argentina, que es un buen ejemplo de la necesidad de acuerdos fundamentales entre todo el mundo para poder pasar la turbulencia que supone poner orden y llevar adelante una salida de la crisis económica. Ese es el primer problema. El segundo problema vinculado a este es la gran crisis de los partidos políticos, no en el Uruguay, pero sí en América Latina. En muchos países de América Latina los partidos políticos se han suicidado, han desaparecido de la escena y han dejado, por tanto, sin puntales en donde agarrar la opinión pública porque simplemente no están. Es un tema dramático y esto lo puede ver usted en muchos de los países de América Latina, donde este tema del por qué se produce ese fenómeno, por qué los partidos políticos pierden liderazgo, por qué simplemente desaparecen de la escena y aparece en cambio una nueva modalidad que es importante que ustedes la discutan y está arriba de la mesa. El caso chileno hoy lo pone de manifiesto, que es el tema de en el fracaso de los partidos políticos entra la sociedad civil a ejercer el poder. Bueno, está muy bien teóricamente, pero en la práctica eso no es fácil. Yo personalmente creo que las democracias se asientan en el funcionamiento de los partidos y creo que la sociedad civil está entrando en los partidos donde puede realmente ejercer su poder. Pero es un tema que tienen que discutirlo porque hoy en día está planteado así, frente al fracaso de partidos políticos que se han suicidado, en muchos casos que entre el gobierno en la sociedad civil. Sí, tiene que entrar, pero dentro de marcos que le permitan orientar un poco la visión política de conjunto. Y ahí está uno de los grandes temas que tiene hoy América Latina, el encontrar cómo la sociedad civil tiene que participar más activa. Es muy importante que la sociedad civil se haya organizado, que tenga las expresiones de las mujeres, de los LGTB, de todo ese movimiento que ha aparecido y se expresa, que participe. El tema es que eso, a mi modo de ver, tenemos que ver cómo se condiciona con el funcionamiento de los partidos políticos. Yo soy de la idea de que las democracias necesitan partidos sólidos y necesitan una presencia organizada a través de esos partidos en la administración de los países. Pero este es el segundo tema que yo creo que quería dejar con ustedes como reflexión. En definitiva, entonces, nosotros cada país es una realidad, es decir, las llamadas elecciones, no, las elecciones son para nosotros, porque cada país tiene condiciones, es muy difícil trasladar y llevar al nivel de toda la región las experiencias, pero nosotros hemos aprendido muy bien y creo que en el país hay una conciencia clara. Han surgido partidos nuevos en los últimos 50 años, y todos están operando, pero hay una tradición de organización de la opinión pública a partir de los partidos políticos que sean. Yo creo que este es el tema, por tanto, de discutir estos tumbos con ustedes que representan la sociedad civil. Yo creo que es importante, porque la gran pregunta es cómo hacemos para defender los valores democráticos de los cuales partimos, donde los partidos políticos deben jugar un papel, pero también la sociedad civil tiene que jugar. Concertar eso me parece que es un tema significativo. Cuando yo hablo del suicidio de los partidos, hablo porque los partidos se han quedado sin líderes, es decir, la crisis afectó fundamentalmente a la pérdida de autoridad de los liderazgos, que fueron los que le dieron, corporizaron un poco la presencia de los partidos que han ejercido el poder. Bueno, yo creo que todo eso está dentro de los debates que ustedes van a tener. Me parece bien, Antón, que lo hayas traído aquí. Yo me siento muy feliz de que sea aquí en el Uruguay que discutamos estos temas, pero vuelvo a repetir, siendo consciente que cada país es una realidad y que no se puede, las cosas no son tan simples, pero hay hoy una crisis de las democracias y yo me temo que el clima internacional que se está generando sea precisamente un clima propicio para que esos desafíos se agranden en el futuro. Es el tema y sobre todo poder apostar a algo que a mí me pareció fundamental, el hecho de ser capaz de que en el país haya ciertas cosas en ciertos momentos que se valoran por todo el mundo para llevar adelante una salida colectiva. Esa capacidad de armonizar la voluntad de las mayorías
usando la concertación de los partidos políticos. A mí me parece, yo no soy cientista político, soy practicante de la economía, de manera que no me miren a mí como usted tiene excelentes cientistas políticos que van a hablar, pero yo lo veo desde el punto de vista de la experiencia económica, la necesidad de que en ciertos momentos haya capacidad de instrumentar acuerdos básicos que disminuyan los costos de las soluciones sin comprometer la vigencia de los valores democráticos. Bueno, eso es lo que yo quería decirte, Antón, para empezar, y me alegro mucho de estar con ustedes aquí, de estar contigo, y deseo que tengan unos buenos debates para bien de ustedes, pero también un poco para proyectar hacia el exterior estas reflexiones que nos vienen bien a todos. Muchas gracias.